Lectura de la lección para el día martes, 4 de febrero. El carácter inmutable de Dios. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice la Biblia: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. En Malaquías 3:6, Dios declara: yo Jehová no cambio. Aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, el resto del texto y su contexto inmediato muestran que la inmutabilidad divina a la que se refiere el profeta es la inmutabilidad moral. El resto del verso indica que Dios puede cambiar racionalmente, pues Dios dice: por esto ustedes no han sido consumidos. En el versículo siguiente, Dios exhorta a su pueblo: si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Malaquías 3:7. Así pues, Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación, pero su carácter se mantiene constante a través de todas ellas. Esto también es afirmado en Santiago 1:17, que proclama que todos los dones buenos y perfectos proceden de Dios, en quien no hay variación. Dios es la fuente del bien y no es la fuente del mal. Aquí y en otros lugares, la Escritura enseña sistemáticamente que el carácter de Dios es moralmente inmutable, es decir, su carácter moral no cambia. Sin embargo, Dios puede entrar y entra en una relación real con sus criaturas, a las que responde siempre con amor y justicia. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 17 al 18. Dios no se contradice, nunca miente, y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz, un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza para el futuro. Pues como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la bondad de Dios, aún en los momentos cuando las cosas no vayan bien en tu vida? ¿Cómo te ayuda la imagen de Dios en la cruz a confiar en su bondad? Comentario de la lección para el día martes. El carácter inmutable de nuestro Dios. Malaquías 3:6 es una declaración de Dios a través del profeta, en la que afirma su inmutabilidad como fundamento de su fidelidad hacia Israel. Este versículo está en un contexto donde Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a restaurar su relación con él. Malaquías 3:7. A pesar de las infidelidades del pueblo de Israel, la naturaleza inmutable de Dios garantiza que sus promesas de misericordia y pacto permanecen firmes. La palabra inmutable significa que no muta. Que no muta significa que nunca cambia. Santiago 1:17 complementa esta idea al describir a Dios como la fuente de todo bien, quien no cambia como las sombras que varían. Este versículo aparece en un contexto donde Santiago está enseñando sobre la bondad de Dios en contraste con las tentaciones humanas y la maldad. El término hebreo que se usa para decir que Dios no cambia, en Malaquías 3:6, traducido como yo Jehová no cambio, enfatiza la constancia moral y la fidelidad de Dios. Su carácter es perfecto y no está sujeto a alteraciones por circunstancias externas o cambios de sus criaturas.
En otras palabras, seamos buenos o seamos malos, Dios sigue siendo perfectamente moral y sigue siendo perfectamente fiel a su carácter. En Santiago 1:17, la frase griega que se traduce como «en quien no hay cambio ni sombra de variación», utiliza imágenes astronómicas para destacar que, a diferencia de los cuerpos celestes que cambian su posición y generan sombras, Dios es constante y siempre ilumina con su bondad. El carácter incambiable de Dios, o inmutable, es un atributo central que asegura su confiabilidad. Su amor, justicia y misericordia no fluctúan con el tiempo ni con las acciones humanas. Aunque Dios puede ajustar su relación con la humanidad en respuesta a nuestra conducta, su carácter permanece inalterado. Esto es evidente en su disposición a recibir al pecador arrepentido y en su constancia al cumplir sus promesas. Los pasajes de 2 de Timoteo 2:13 y Tito 1:2 y Hebreos 6:17 al 18 refuerzan esta idea al afirmar que Dios no puede negarse a sí mismo, sino que sus promesas son firmes y que Él es incapaz de mentir. Estas características convierten a Dios en una roca sólida sobre la cual podemos construir nuestra fe. Cuando conocemos a Dios, avanzamos a paso firme y seguro, porque nuestro corazón sabe que Él nunca nos va a traicionar, que nunca nos va a decepcionar. En cambio, el mundo le promete el cielo y la tierra a sus seguidores. El diablo nos promete placer infinito, ganancias constantes si pecamos, pero siempre el mundo, el diablo y la carne nos van a decepcionar porque nos mienten. Ellos son mentirosos y están basados en principios falsos que no tienen fundamento real. ¿Qué debemos hacer? Tener confianza en las promesas de Dios. En tiempos de incertidumbre, podemos confiar en que las promesas de Dios son seguras porque su carácter es inmutable. Tener seguridad en su amor. Su amor por nosotros no depende de nuestras acciones, sino de su propia naturaleza fiel y constante. Arrepentirnos de manera sincera. Como en Malaquías 3:7, Dios siempre está dispuesto a recibirnos cuando regresamos a Él. Esto nos anima a buscar su rostro con humildad y con fe. La inmutabilidad de Dios es un ancla para nuestras almas en este mundo lleno de cambios y desafíos. Saber que Dios no cambia nos da esperanza y seguridad, especialmente cuando enfrentamos adversidades. Su carácter incambiable se reveló de manera suprema en Jesucristo, quien en la cruz nos mostró que el amor y la justicia de Dios son eternos. Esta certeza nos invita a vivir confiados en su fidelidad, a reflejar su carácter en nuestras relaciones y a depositar nuestra esperanza en aquel que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Dios ha existido siempre. Es el gran Yo soy. El salmista declara: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Él es el alto y sublime que habita en la eternidad. Él mismo afirma: yo Jehová, no me mudo. Con Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es infinito y omnipresente. Ningún lenguaje humano puede describir su grandeza y majestad. Por encima de las confusiones de la tierra Dios está en su trono, todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que a su providencia le parece mejor. Dios no se propone rendir cuenta de sus caminos y de sus hechos. Para su propia gloria, oculta sus propósitos ahora, pero muy pronto serán revelados en su verdadera importancia. Pero no ha ocultado su gran amor, que es el fundamento de todo su trato con sus criaturas. La fe por la cual vivo, página 44.
El Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Él dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Salmo 50:23. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas, y se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma los caminos de Dios habían de ser conocidos en la tierra, y su salud en todas las gentes. Salmo 67:2. Así debería ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Han de ser apartados de su falso culto, no porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les presente algo mejor. Han de ser pregonadas las bondades de Dios. Sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Isaías 43:12. Palabras de vida del Gran Maestro, página 240.